Verbo, una familia discipulando a las naciones. El que habita al abrigo del Altísimo, Él morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía, mi Dios en quien confío. Y así el Señor nos quiere cubrir con sus alas, protegernos. Porque su amor se extiende a protegernos. Solamente hacer eso, a protegernos, porque nos ama. Y ya no hay ninguna carta de acusación delante del Padre que nos pueda hacer adversa. Porque Jesucristo con su sangre hermosa dijo hasta aquí y no más. Mi sangre cubre tu falta, tu pecado. Y ya no eres un pecador, sino que eres un hijo de Dios. Somos sus hijos porque creemos en Él. Ya no somos pecadores, somos sus hijos santos delante del Padre, por la sangre hermosa de Jesucristo, no por nuestras obras, por la sangre hermosa de Jesucristo que nos cubre totalmente. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, y así sea. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal ese tiempo de adoración, de alabanza a Dios? Es necesario, es, ¿cómo se dice? Imperecedero, o mejor dicho, es necesario, no encuentro la otra palabra, estar en estos tiempos, porque como ustedes saben, han visto cómo está nuestra ciudad, el país, el mundo, nuestra alma se lastima, el alma se lastima, de una u otra forma se lastima. Por eso es necesario venir a la presencia de Dios. Es necesario venir acá a la iglesia. Si no lo hacemos en la casa, estamos con esta oportunidad. Los domingos, los martes, venir en la iglesia hogar, tener tiempos de comunión con el Señor, tiempos de alabanza, porque son necesarios. Renuevan nuestra alma esos tiempos. Bueno, en realidad Jesucristo está renovando nuestra alma. Yo sé que ya estamos en abril, ya mediados de abril casi, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han cumplido sus metas, objetivos o sueños. Otros están cumpliéndose, están en la mitad del cumplimiento de esto. Y otros ya en este mes ya hemos perdido nuestro sueño. Ya lo hemos perdido de vista, ya no está, ya no se lo ve. Entonces esta mañana yo quiero hablarles a ustedes que ese sueño, esa mente, esa visión puede ser recuperada. Quiero hablarles de por qué se pierde una meta, pero podemos recuperarla. Y además de eso, ¿cuántos de ustedes, mejor dicho, no cuántos, yo estoy seguro que ustedes desean un país en paz en estos tiempos? Están soñando con un país donde se prospere, pero que haya paz. Como dice la Biblia, el Señor con las riquezas no trae tristeza, o sea, trae bendición. Hay muchas personas, países que prosperan, empresas que prosperan, pero no hay la bendición de Dios. No es contradictorio. Hay personas que prosperan económicamente, tienen sus bienes materiales, pero hay tristeza en su hogar, porque no hay el calor del hogar. El Señor dice, yo añado la riqueza, bendición. Esa es la prosperidad que nosotros deseamos y queremos. Prosperidad con la bendición de Dios, no la otra, que sí la hay de muchas maneras. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de por qué se han perdido nuestros sueños, un poco. Y les aseguro que
nosotros teniendo grandes sueños no los alcanzamos por una primera cosa muy importante, porque no soñamos, no tenemos visión. Si no hay visión, entonces no tenemos que conquistar, que alcanzar. Pero también, como dice el Salmo 126, 1 y 2, que quisiera que lo leamos. Salmo 126, 1, 2, dice lo siguiente: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risa, nuestras lenguas de canciones jubilosas. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas están en cautiverio? Dejan de soñar, dejan de tener metas. Y el cautiverio no es una situación de estar en una cárcel o preso político, etcétera, sino que es, por ejemplo, estar cautivado al pecado directamente. Estar cautivos por un pecado que a veces lo escondemos o no lo dejamos ver. Vicios que por ahí se tiene, inmoralidades. Esto nos impide soñar. Cuando no soñamos estamos solamente cumpliendo con nuestros quehaceres, solo cumpliendo porque el aire no se compra, el aire es gratis, estamos cumpliendo. Llegamos a la casa por cumplir que aquí yo soy el Señor de la casa, pero no hay una visión. ¿A dónde estoy llevando a mi casa? No hay un sueño para eso. Llegamos al trabajo por cumplir, mas no tenemos una meta para ser propositivos dentro del trabajo. Venimos a la iglesia, muchos por cumplir, muchos por callar la conciencia, solo por cumplir un domingo más, porque es el primer día de la semana y hay que ir, como en Ecuador, el primer día de la semana es domingo, todos van a la iglesia, vamos a hacerlo nosotros también, solo por cumplir. Entonces no se tiene sueños o expectativas. Pero cuando el Señor nos quite de esa cautividad, de ese pecado que nos tiene cautivos, nos impide soñar, mis hermanos. Si estamos cautivos en algo, en algún mal hábito, algún pecado, les aseguro que no podemos soñar, no tenemos metas. Luego entonces es necesario salir de ahí. Ahí está una razón por la cual nuestros sueños se han dejado de alcanzar. O ya no soñamos, vivimos la rutina y nada más. Pero cuando el Señor nos haga volver de esa cautividad, vamos a ser como los que sueñan, vamos a cantar de alegría. Por lo tanto, volvámonos a Dios. Debemos cuidarnos de nuestras debilidades y entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Los sueños las metas y visiones están muy relacionadas con nuestra mente y corazón. Por lo tanto, imagínate si alguien en su corazón tiene los malos hábitos de avaricia, de egoísmo, lógicamente no va a poder tener sueños de generosidad, ¿sí me hago entender? Si en su corazón hay avaricia, egoísmo, no va a tener ningún sueño que le lleve a ser generoso. Todo lo contrario, sus sueños van a ser, por ejemplo, de acaparar, pero de una mala manera. Acaparar de tal manera que de su bolsillo no salga nada. Eso es lo que sucede cuando tenemos esos pensamientos. No hay otra cosa. Nuestras metas están relacionadas con nuestra mente, con nuestro corazón. Por eso esas cosas hay que entregarlas al Señor. Hay que cambiar de vida, hay que cambiar de forma y de costumbres. Es necesario hacerlo. Otra cosa que nos impide llegar a la meta que nos propusimos, llegar a tener el hogar que quisimos, llegar a tener la casa que queríamos, llegar a ser el cristiano que quiero ser, es por esto, porque nos falta fe. Y muchos de los que estamos aquí decimos, no, yo sí tengo fe. A ver, ¿cuántos creen en Cristo Jesús, su Señor? ¿Ya? Muy bien, lo han hecho muy bien. Solo que esa fe tiene sus características para que sea viva. Y si la fe es viva, quiere decir que también hay una fe muerta. ¿No es cierto? La fe muerta es simplemente aquella que decimos que creemos en Cristo, pero no hay obras. Así de sencillo. Y la fe que es viva es aquella que sí tiene obras. Cualquiera sean estas. Pueden ser obras sobrenaturales, lógicamente. Vamos a orar por un enfermo y se sana porque es una obra. Obras como que yo me propongo tener una casa en este año. Ok, me voy a poner a ahorrar y también a orar.
Voy a hacer, porque a veces tenemos una pared ahí, somos muy místicos. Por ejemplo, queremos hacer una casa en un terreno y en ese terreno hay una montaña. Y como somos muy místicos, el día de mañana esa montaña va a desaparecer y nos cruzamos de brazos. Pero fe también es construir o llamar a los tractores, camiones y me ayuden a quitar esa tierra, porque ahí voy a tener una casa. ¿Sí me hago entender? Caminar en el cumplimiento de tu visión. No es tan solo tenerla y me cruce de brazos porque en algún momento llegará. Es caminar en busca de ese sueño, de esa meta, de esa visión. Pero ¿por qué no la alcanzamos? Porque nuestra fe no es viva. Es muerta porque nos cruzamos de brazos y no hay obras. Leamos por favor Santiago 2 del 14 al 17. Esto es muy, muy bueno. El libro de Santiago. Santiago, por si acaso, era el hermano de Jesús. Dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe? ¿Se acuerdan de la palabra alegar? Los que somos de mi época, 1966. No seas alegón cuando jugábamos las bolas. No seas alegón, las canicas le dicen ahora. No seas alegón, ya perdiste y punto. Pero ¿de qué les sirve a ustedes alegar? O sea, yo sí tengo fe. Que tienen fe, si no tienen obras. No sirve de nada que me digas que sí tienes fe, pero las obras se desaparecieron. ¿Acaso podrás salvarlo de esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les servirá eso? Así también la fe por sí sola no tiene obras y está muerta. La fe sin obras está muerta. Sí está claro el mensaje que dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿De qué nos sirve si viene alguien a pedirnos algo de comer? Qué sé yo, cualquier cosita. Y yo soy cristiano, ¿no? Yo soy cristiano y tengo fe, pero mis obras de ser cristiano no existen. Obras como las de Cristo. Él es el mejor ejemplo de un cristianismo. Aquí les hago un paréntesis. Por si acaso el cristianismo no tiene nada que ver con una religión, una denominación. No tiene nada que ver con nada de eso. Tiene que ver con la persona de Jesucristo. Si alguien es cristiano, tiene que referirse o regirse por las normas de Jesús, como Él vivió. Así deberíamos regirnos para decir que soy cristiano y hacerlo de esa manera. Entonces, Él es nuestro ejemplo. ¿Y cuántas obras no nos comenta la Biblia que existen? Que sanaba enfermos, que dio de comer a 5,000 personas. Y a propósito de eso, por ahí estaba Judas. La Biblia dice que Judas lastimosamente era un ladrón. Pero Jesús también se interesó en la vida de él. Por eso le presentó, Judas estuvo como discípulo de Jesús. Él pudo ver los milagros, él pudo ver el milagro de multiplicar los peces y los panes. Él pudo ver ese milagro. Por lo tanto le estaba diciendo: hey, Judas, no tienes necesidad de robar. Mira, conmigo tú tienes esto. Solamente cree y obra. Entonces Jesús es nuestro mejor referente respecto a qué obras debemos hacer. Él es nuestro mejor referente. Algunas personas hacen obras. De acuerdo. ¿Ustedes se han fijado o han escuchado de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi? ¿Qué otros deportistas de lujo hay? Ese señor Bolt que camina, que trota a una tremenda velocidad. Artistas, tienen mucha plata, mucho dinero y hacen obras, les digo. O sea, esa obra sí puede salvarles. No, en ninguna manera. ¿Saben por qué? Porque hace falta un ingrediente muy, muy especial. Gálatas 5:6 dice: en Cristo Jesús de nada vale el estar o no circuncidado. Lo que vale la pena es la fe que actúa mediante el amor. O sea, yo tengo mi fe y también tengo obras, pero esas obras deben ser causa del amor que tengo por algo, por alguien. Por lo tanto, los que dan mucho dinero, mucha plata para fundaciones, de acuerdo, lo pueden hacer, pero no tienen el ingrediente principal que tenía Jesús, el amor. ¿Sí me hago entender? Algunos tienen mucho dinero y por no pagar impuestos, que ahora está de moda,
Lo que hacen es, bueno, mandemos a una fundación, hagamos esto, construyamos otro edificio, etcétera, etcétera. Y lo podrían hacer, pero si tienen este ingrediente del amor, el Señor se agrada de esa fe. Entonces, hermanos, el amor es lo que mueve a que tu fe tenga obras. Si no hay amor, nuestra fe no tiene obras. Si no hay amor, es difícil que tú te ofrezcas para llevar a alguien en tu carro a la casa donde él vive, porque no hay amor. Por eso es difícil hacerlo. No hay amor por esa persona. Y lo que pensamos es enseguida, bueno, ¿dónde vives? Vives en la montaña. ¿Cuánto de gasolina? Mis llantas. $10 debe ser hasta allá, ofrécete. Pero como no hay amor, surgen estas cosas en nuestra mente. Por lo tanto, no hay amor, no hay obras, no hay fe. Entonces, ¿qué clase de fe tenemos, mis hermanos? Puede ser la fe sin obras. Esa es una fe que, discúlpenme, también tiene Satanás. Él cree que Dios existe. Esa es la fe intelectual. Y aquí estamos muchos que tal vez podríamos estar pensando como Satanás. Creemos que Dios existe, pero obras, no hay nada. Un día el Señor nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tus trabajadores? ¿Qué hiciste con tu amo? ¿Qué hiciste con tus hijos? Y obras no va a haber. Es una fe muerta y son obras también muertas. Un ejemplo muy claro es el que Abraham nos enseñó, o por algo se le llama el padre de la fe. Y leamos un poquito acerca de Abraham. Génesis capítulo 22. Yo les resumo un poco. Abraham tenía más o menos 100 años y su esposa como 90, por ahí. Entonces, ellos no podían tener hijos, ya eran viejitos, ustedes saben. Por lo tanto, vino el Señor y les prometió que ellos iban a tener una descendencia. Y le dijo, Abraham, levanta tus ojos al cielo, mira las estrellas. Él levantó y miró y no se podía numerar. O mira la arena, le dijo. Tampoco podía numerar. Así va a ser tu descendencia. Hubo una promesa. Pero somos viejitos, ya Sara tampoco puede tener hijos. ¿Cómo es que nos das? Ok, esta es la promesa que Dios les daba. Y el Señor les dio un hijo. A propósito, la promesa se cumplió después de 25 años de haber sido hecha. Nosotros, Señor, quiero un trabajo y el día de mañana ya quiero tener. Señor, quiero que me levanten o me suban el sueldo y el día de mañana ya quiero obtenerlo sin hacer nada, sin dar el primer paso. 25 años pasó para que se cumpla la promesa con Abraham. Y él no desfalleció en creerle a Dios. Tuvo su hijo. Pero cuando el Señor le llama a Abraham, ahora Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. O sea, tenía que matarle a su hijo. Más o menos de unos 10 a 12 años tenía Isaac. Otra vez Abraham, con un dolor en su corazón, pero caminando a obedecerle, a hacer la obra. No era una fe inteligente, Dios existe y nada más. Era una fe activa y viva. Y él caminando con su hijo al monte Moriah, justo cuando le iba a clavar el cuchillo, el ángel le dijo, basta, no lo hagas más. Y quiero leerles esto. Dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Cuando nosotros venimos a presentar acá a nuestros hijos, es lindo, bonito. Señor, vengo a presentarte a mi hijo para que tú hagas con él lo que tú desees. Y cuando ya nuestro hijo crece 20, 22 años y de pronto nos dice, quiero ser pastor. Híjolete, pero yo pensaba en ti, que seas médico, abogado, porque la familia no está bien, pues. ¿Qué va a pasar cuando él te diga eso? Quiero ser evangelista, quiero ser misionero. ¿Por dónde nos vamos a ir? Pero miren, Abraham, no negaste el darme a tu hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces y tomó al carnero y le ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso el nombre del Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en ese monte Dios provee.
El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, miren esto, es muy importante. A veces no necesitamos revelación, así una luz que se nos ponga encima de nosotros, sino que hay que saber leer bien. Miren esto. Como has hecho esto y no me negaste a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré y te haré lo que ustedes saben. ¿Qué cosa hizo Abraham a más de dar a su hijo? Sacrificar el carnero. Pero eso no le pidió el Señor. Eso no le dijo el Señor que haga. Él, estando bajando ya con su hijo, mira un carnero por ahí y dijo, por gracias a Dios quiero darle, voy a ofrecerle este sacrificio. Es decir, caminó una segunda milla. La fe de Abraham, la fe activa, camina una segunda milla y no lucha, o no es como la fe muerta. Gracias, Señor, me doy la vuelta y me voy. O como los 10 leprosos, el Señor les dijo, caminen, estaban lejos los 10 leprosos. Y desde ahí les gritó, o ellos le gritaban, Señor, ten compasión de nosotros. Vayan donde el sacerdote y preséntense. Le obedecieron los leprosos. Los 10 en el camino fueron sanos. Así como nosotros cuando venimos a Cristo, con nuestros negocios hechos pedazos, disculpen la expresión, estamos mal. Venimos a Cristo y el Señor nos dice, ven a mí nada más. Y de pronto el negocio empieza a prosperar, a cambiar. 9 de ellos siguieron su camino sanos y se fueron y se olvidaron de Jesús. Uno volvió y dice la Biblia, por la fe que tú tienes, eres salvo. Salvo. Él va a estar con nosotros en el cielo, ese leproso. Los 9 solo tuvieron una fe de sanidad. Pero a este le dice, tú por esta fe, tú eres salvo. Así nosotros, nuestro negocio prospera. Excelente. Pero ya no podemos venir los domingos porque nuestro negocio ha prosperado. ¿Sí me hago entender? Es que mi negocio está también que los domingos no puedo llegar. Etcétera, etcétera. Actuamos de pronto como los 9 leprosos. Mas no como el uno, agradecido, con una fe activa, con obras. El caminar con fe activa es caminar la segunda milla, caminar sobre la palabra de Dios. La primera, segunda y ahora la tercera reunión se estaba hablando de la convulsión que está en Quito. Y no sé cómo estamos actuando nosotros como cristianos. Bueno, sí puedo saber de algunas personas porque se ve pues en las redes sociales lo que sucede. Pero les leo lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Así que recomiendo ante todo, por favor tomen esto como palabra de Dios. No es palabra de una iglesia, peor de mi persona. Es lo que Dios, la palabra de Dios crea, el que hizo los cielos, la tierra, todo lo que ven, el que me hizo a mí, el que le hizo a usted, dice esto. Así que les recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todo. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y nos llevemos bien y tengamos una vida piadosa y digna. Y esto está hablando Pablo a la iglesia de Timoteo, a una iglesia cristiana. No está diciendo a las personas que no conocen de Cristo, lógicamente. Está hablando a la iglesia. Oren, hagan plegarias, rueguen por sus gobernantes. Y mucha red social no tiene nada que ver con esto. Todo lo contrario. Eso dice la palabra de Dios. Roguemos por nuestros gobernantes. La fe que agrada a Dios es la que tiene obras. Y estas vienen por creer la palabra de Dios. Entonces, si tú crees la palabra de Dios, hay que accionarse, hay que hacer las cosas que nos indica la palabra de Dios. Así de sencillo. Pero algunas veces tenemos tenemos entendida la palabra de Dios, pero somos imprudentes porque no la practicamos. Eso dijo Jesucristo. Aquel quien oye la palabra y la pone en práctica, dijo Jesús,
Le voy a considerar como un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca y vinieron tempestades, el río creció, el viento se hizo fuerte, pero su casa permaneció. El que practica la palabra de Dios. El que no la practica solo la entiende inteligentemente porque tenemos conocimiento, nuestro cerebro está bien, gracias a Dios. La entendemos, así eso dice la palabra de Dios, que ame a mi enemigo, que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, a las esposas que se sujeten a su marido, que les amemos a nuestros hijos, que no les hagamos tener iras a nuestros hijos, a los hijos que honremos a nuestros padres. Ok, yo entiendo eso, pero al ser para otro, para mí no es eso. Entonces aquel que no la practica es como el imprudente, que hizo su casa como la arena, imprudente, porque sobre él, como el otro prudente, van a venir ríos, van a venir vientos fuertes, mis hermanos, van a venir tempestades fuertes sobre tu vida. La vida cristiana también es así, con tempestades fuertes. Y el imprudente, su casa se cayó, está mal. Su ruina, dice la Biblia, va a ser grande, en gran manera será su ruina. ¿Por qué? Porque es imprudente. ¿Quién es el imprudente? El que no practica la palabra de Dios. Esa era la oportunidad para un amén. Entonces, mis hermanos, no seamos así imprudentes. Debemos tener los mandamientos de Dios como eso, como un mandamiento, no como una opción. No como una opción, no son opciones. Los mandamientos son eso, mandamientos. No robes, no robes. O puedes robar cuando a ti también te han robado. Dale honra a quien te honre. No dice eso. Dice lo otro. A quien te dan una mejilla, muéstrale la otra. Y esa cosa, discúlpenme que les diga esto, pero eso va a suceder aquí en este planeta, tal vez en esta iglesia. Que alguien te dé una mejilla, muéstrale la otra, por favor. No seamos todo lo contrario. Alguien no nos saludó. El día de hoy alguien estuvo con los ojos un poco torcidos y no se fijó en mí. Entonces, yo también, ¿por qué le voy a saludar? ¿Cómo así? Pero el Señor me dice que le ame incluso a mi enemigo, que le ame a aquel tendero que me vende por $1 poca cantidad de azúcar, por ejemplo. No le pone el peso preciso. Ok, le voy a amar. El Señor tiene muchas instrucciones. Antes vamos con los siervos. Siervos, obras, hagamos obras. Trabajen con su amo, no como por vista, o sea, que nos esté viendo el amo para yo trabajar. Viene el amo, llega a mi oficina y si me pongo en la computadora a hacer lo que tengo que hacer para que vea que estoy trabajando, o me doy la vuelta haciéndome el supervisor. Pero cuando me ve el amo, nada más. Pero cuando no me ve, deportes, el comercio, las noticias políticas, de actualidad. Tengo que estar en la actualidad. Y me olvido que ese tiempo es dedicado para ser productivo. Pero sucede eso porque no tengo metas, no tengo sueños, no puedo ser productivo. Y luego dice, amos, en cambio, ustedes a esa actitud de ser buenos siervos, de ser buenos trabajadores, correspondan a eso. No seamos de la vista gorda y nos aprovechemos de ellos, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10, 2 al 5. Este es un hermoso versículo. Les ruego por cuanto vaya, que en cuanto vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Escuchen esto. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Las armas de los cristianos, en otras palabras, las obras de los cristianos, no son las obras de este mundo. Ustedes vieron en 1 Timoteo un ejemplo muy claro. Las armas de este mundo son bulla, palos, piedras, maldiciones. ¿Qué es maldición? Maldecir, decir cosas malas. Eso es maldición. Esas son las armas de este mundo.
Y ahí estamos queriendo utilizar esas armas para que cambie la situación. Pero el Señor nos dice que las armas, aunque ustedes están en este mundo, las armas que yo quiero que utilicen no son las de este mundo. Y aún más, nos dice, son poderosas para derribar argumentos y bajar la altivez de las personas. Y toda fortaleza que se esté formando, esas son las armas de Dios. No me acuerdo del año, tal vez fue si alguien me dice después, cuando se cayó el muro de Berlín. ¿Saben qué? Yo ya estaba en esta iglesia y la iglesia estaba orando por esas cosas, que caiga el muro de Berlín. Estaba orando. Y cuando cayó el muro de Berlín, lógicamente nosotros tuvimos aquí una fiesta porque el Señor hizo caso de nuestras oraciones. Hizo caso, o mejor dicho, actuó porque yo actué con las armas que nos ofrece Dios. La oración, por ejemplo. Pero tenemos algo un poco chistoso. Cuando sucede eso le damos crédito por ejemplo, en ese caso del muro de Berlín, a las manifestaciones. No pasó nada en el cielo, no pasó nada en las huestes espirituales. Entonces, ¿para qué nos dijo el Señor que oremos? La oración del justo puede mucho. ¿Para qué nos dijo el Señor que oremos por los países, por las autoridades? ¿Para qué nos dijo si no va a pasar nada? Y ahí le estamos dando crédito a las marchas. Alguien se sana de cáncer, no es por Dios. Yo estuve orando para que tú te sanes. No fue por tu oración, fue porque estuve en quimioterapia. Si me hago entender, nos vamos a otro extremo y nos olvidamos de dar el crédito a Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, o mejor dicho, ya no tenemos expectativa por lo que Dios haga. Porque ya no tenemos visión, no tenemos sueños en el Señor tampoco. Porque nos falta fe. Santiago 4:10. Este es hermoso versículo. Santiago 4:10. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. Repito, humíllense ante la presencia de Dios y Él os exaltará. Otra vez, humíllense delante del Señor y Él les va a exaltar. ¿Ok? ¿Y qué es humillarse? Humillarse es dejar mi voluntad, mis pensamientos humanos y sesgados, que les aseguro que están sesgados, porque lastimosamente desde un inicio, por el pecado de Adán, nosotros tenemos el pensamiento sesgado. Y si no tenemos relación con Cristo, les aseguro que cualquier pensamiento que nosotros tengamos va a estar fuera de la palabra de Dios. Humillarse es dejar mi pensamiento ese a un lado. Ok, Señor, ¿qué es lo que tú me dices? Yo quiero irme en contra de las autoridades. ¿Qué me dices tú? Ora por ellos. Sométase a toda autoridad porque es impuesta por Dios. Ay, qué difícil, pero eso es humillarse. Y luego dice, y Él los va a exaltar. Él les va a exaltar, no un hombre tan solo. Él va a utilizar a esa persona para que tú seas levantado en lo que tú estés. La Biblia dice que si tú, mujer, tienes un esposo que no conoce a Cristo, sujétate a Él y con tu buena conducta, obras de la fe, con tu buena conducta le vas a alcanzar a ese esposo. Con tu buena conducta, humíllate. Pero ¿cómo así me voy a humillar si yo soy la que traigo el dinero, por lo tanto yo tengo los pantalones? A mí tiene que hacerme caso. Humíllate en ese pensamiento. La batalla está aquí, en tu mente, y tus armas no deben ser las del otro mundo, las de este mundo, de esta sociedad. Humíllate a creer lo que dice el Señor y Él te va a exaltar. Muchas mujeres han llegado acá primero a Cristo, primero ellas y luego su esposo. Levanten la mano los que ha pasado eso. O al revés. Algunos esposos han llegado acá porque su esposa, la conducta de su esposa cambió. Eso es humillarse delante de la presencia de Dios, tener obras de acuerdo a la palabra de Dios y el Señor les va a exaltar. Puede ocurrir que en tu trabajo, por ejemplo, no te saluden, o te consideren una mala persona, no te conocen, pero ya te consideran una mala persona y no te saludan. Tú como cristiano, humíllate delante del Señor, dales honra, cultura de honra, salúdales, ámales. Pero eso es humillante si a mí no me saludas, si incluso me deja la mano extendida o la mejilla me deja al aire. Discúlpame.
salúdale, hónrale por lo que él tiene dignidad. ¿Sabes por qué tiene dignidad? Porque el Señor le dio el soplo de vida. Entonces nosotros debemos honrar a toditos, al que tiene dinero, al que no tiene dinero. No hagamos acepción de personas. Y Santiago dice muy claramente, ustedes hacen esto, al que tiene dinero le ven bien vestido, el buen carro, le dicen, ven y siéntate en el mejor lugar, en la primera banca. Pero al que no, aquí tú te quedas, no estás bien vestido. Te quedas aquí y a mis pies. Oye, eso es hacer acepción de personas. Y eso es despreciado por Dios. Entonces, humillémonos a lo que dice la palabra de Dios. Le debo honrar a quien caigo mal. Le debo honrar a aquel que no me saluda. Y les aseguro, porque es vida en mí, en nosotros, que el Señor exalta al que se humilla ante la presencia de Dios. ¿Creen esto? Ya, entonces vamos a obrar, vamos a hacer. Humíllense ante la presencia de Dios y Él os exaltará. Por último, por penúltimo, 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados para mostrar las virtudes de aquel que os llamó a ser sus hijos. Voy a leer literalmente. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. A ver de nuevo, repito esta parte. Pueblo que pertenece a Dios. Ustedes son pueblo que pertenece a Dios, mis hermanos. Levanten la mano, por favor. Este es un pueblo que pertenece a Dios, no al Ecuador. Ustedes son de Dios. Nuestra patria es celestial. Nuestra patria es el cielo. Ahí estamos con el presidente Jesús, el Todopoderoso. Él es nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro soberano. ¿Y para qué? Pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué estamos aquí, mis hermanos? Para proclamar sus obras, para brindar amor a aquella mujer que fue adúltera, encontrada en el acto mismo, para brindar amor a aquel ciego que le gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí, quiero ver, sé sano. Pero algunos actuamos como los discípulos. ¿Se acuerdan de aquel ciego que estuvo como, no recuerdo bien, 38 años desde el nacimiento, ciego, hasta que llegó Jesús? Pero los discípulos, otra vez repito esto, discípulos, o sea, los que le veían a Jesús, vivían con él codo a codo, le veían ya las obras que él hacía, las normas que él ponía nuevas. Una pregunta un poco chistosa. Le dicen, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Por qué es chistosa? Porque él era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Cómo iba a pecar en el vientre de su mamá ese señor? No, pues, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Buscando culpables. Eso hacemos a veces nosotros. A ver, ¿quién es el culpable de esto? ¿Quién es el culpable de que la ciudad esté en caos? Y nos olvidamos de la obra de Jesucristo, su obra, mi ejemplo, reconciliar a esa persona con Dios para que cuando Él venga por segunda vez, yo esté con Él, Él esté con Él. Alcanzar los objetivos de la otra persona, no los mismos egoístamente, no los míos con egoísmo. El Señor le brinda amor a esa persona. Quiero que tu objetivo de tener vista lo tengas ahora porque te amo, porque quiero que seas productivo. Ten la vista, y fue sano después de 38 años. Esa es la actitud, las obras que el cristiano debe buscar, mis hermanos. Si el país está como está, me parece que es porque la iglesia no está donde debe estar. Jeremías. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen el agua. Se han echado a la filosofía humana,
Así ha de ser, con estas armas vamos a conquistar. Esos mandamientos que están en la Biblia no es para nosotros, es para los religiosos nomás. ¿Por qué voy a obedecer yo? Sus propias cisternas, sus propias filosofías. Y por lo tanto, lo que viene no es retenido y se va. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Es un versículo muy conocido. Y dice: si mi pueblo que lleva mi nombre, o sea, que proclaman a Jesús, si le cantan a Jesús, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, o sea, mis pensamientos a un lado, Señor, los tuyos, y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Pero ¿qué es lo que está pasando? La iglesia no está donde debe estar. No nos estamos humillando, peor orando. No hay tiempo para orar. Tenemos mucho que hacer en el día. Tiempo para orar no hay. Y no nos estamos arrepintiendo, cambiando de dirección en nuestra forma de vivir. No nos arrepentimos. O sea, el pecado todavía está ahí latente. No hay un verdadero arrepentimiento y eso debe cambiar. Cuando pase esto, mis hermanos, cuando busquemos de Dios, cuando oremos, cuando nos convirtamos de nuestros malos caminos, de aquella situación que no conoce nadie, pero tú sí y Dios, cuando te conviertas de eso, entonces yo oiré desde los cielos, prosperaré tu trabajo, vendrá riquezas, mas no tristeza, prosperaré, oiré desde los cielos y sanaré tu tierra. De pronto las enfermedades que hay en tu hogar, en tu casa, en mi casa, son por esto, porque no estamos siendo humillados, humildes delante de la presencia de Dios y no le buscamos de todo corazón. Solo venimos los domingos para que se aquiete mi conciencia. No le buscamos con todo nuestro fervor, corazón, como ese cuando gritamos un gol, como ese cuando estamos gritando por alguna cosa que nos gusta. No le buscamos a Él y ya no nos asombramos de lo que Él puede hacer. Entonces, mis hermanos, esto, levantémonos de esa fe que no tiene obras, de ese cristianismo nominal. Levantémonos a ser gente que provoque revolución verdadera en este país, gente que sane a otras personas, gente que con su forma de trabajar provoque que otros busquen a sus empresas solo cristianos. ¿Qué carpeta tienes de cristiano? Ok, ven a trabajar, pero seamos eso y no todo lo contrario. Eres cristiano, mejor a un ladito, porque ya me dio mal resultado otro cristiano. ¿Sí me hago entender? Ese cristianismo, esos hijos de Dios busca el Señor y la fe sin obras es muerta. Y lo que le agrada a Dios son fe. Que hagas tú las cosas por fe, de esta fe que les acabo de hablar. Solo un momento. Permanece cerrado tus ojos y no le digas nada aún. Señor, yo quiero ser de esa generación. Yo quiero ser de la generación que proclama tu nombre con obras. Quiero ser la generación que no tiene vergüenza de vivir el cristianismo. Levántanos, Señor. Tómame en cuenta, Dios. Tómame en cuenta, Señor. Revoluciona mi familia, primeramente, porque en mí tú has revolucionado. Luego revoluciona mi vecindad, mi ciudad. Pero empieza conmigo, Señor. Aquí estoy, humilde. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y me buscaren, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré sus tierras, y mi oído y mi visión estará atento a
las oraciones que se hacen en este lugar. Esto es palabra de Dios. Sella tu palabra, Señor, en nuestros corazones, lo que hoy hemos oído, una fe viva en nosotros. Trae de nuevo los sueños, resucita los sueños que teníamos al inicio del año, Señor, y que venga la prosperidad junto con la bendición tuya, no tristeza, no noticias de calamidad, sino de bendición. Gracias, Señor. Glorioso eres tú. Glorioso eres tú. No hay nadie como tú. Amén. Amén. Solo canta un momento con nosotros esta canción con todas tus fuerzas. ¿A quién tú representas? Tú eres embajador de Cristo en esta tierra, en esta ciudad, en Quito, en tu familia. Tú eres embajador de Cristo. Y canta ahora al Señor. Levante su voz, dígale.